¿Ok? Bueno, tenemos el ojo entonces, ¿no? Tal vez lo podemos apagar, déjenme ver dónde está. Ah, muchas gracias. Ah, está bien, ¿no? No está tan oscuro. Ok, pues tenemos el ojo humano. El ojo humano tiene ciertas estructuras que a nosotros nos interesan. Una de las estructuras que actualmente se ha estudiado mucho y que es de nuestro interés como contactólogos es la superficie ocular anterior. Antes, cuando yo estudiaba, hace mucho, los maestros nos decían de la córnea, ¿no? Todavía a mí me tocó hablar mucho de la córnea para acá, la córnea para allá. Pero, ¿qué creen? Que ahora los lentes de contacto ya se relacionan mucho con otras estructuras del ojo desde el punto de vista fisiológico, además de la córnea. ¿Sí? ¿Qué compone? A ver, ¿alguien me puede decir qué estructuras componen el segmento anterior del ojo? Fácil, vayan pensando, no necesitan. Párpados. ¿Sí? Conjuntiva. Dos partes de la conjuntiva. Vulvar y pastebral. Ahorita vamos a ver las partes de cada madre. ¿Sí? ¿Qué otra? La córnea, importante, sigue siendo importante, claro que sí. ¿Qué más? Humor acuoso. ¿Humor acuoso? No. Se considera parte del segmento anterior, pero no de la superficie ocular anterior. ¿De acuerdo? La liga. Okay. Aunque sí interviene en la fisiología corneal, por algo lo mencionaste, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Los párpados. ¿Qué nos interesa de los párpados? ¿Qué hay en los párpados? ¿Las pestañas? Glándulas, ¿no? Muy importante, glándulas. ¿Sí? ¿Las glándulas para qué nos sirven? Pues para secretar en conjunto la película lagrimal. La película lagrimal es una vía de entrada de nutrientes, de salida de desechos y de protección a la superficie ocular. Bueno, todo eso lo sabemos muy bien, ¿no? No hay problema. Ok, bueno, nos interesa saber las dimensiones de la córnea. Vamos a empezar con la córnea, ¿no? Por la parte más importante. Para nosotros como adaptadores de lentes de contacto. Nos interesa qué dimensiones tiene, ¿no? En promedio. ¿Por qué? Porque de cuánto mida, por ejemplo, la córnea en su diámetro horizontal o en su diámetro vertical, va a depender el tamaño del lente que vamos a adaptar, ¿cierto? Y el tamaño del lente nos determina mucho el tipo de adaptación que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, la medida que nos interesa a nosotros es la más grande. ¿Cuál es la más grande de la córnea? La que ustedes toman, la horizontal, ¿no? Diámetro horizontal de iris visible. ¿Esto qué quiere decir? Que tomamos la medida hasta donde veamos que llegue el iris en el libro precorneal y se empieza a convertir en esclera, ¿no? Y de ahí tomamos la medida horizontal. Porque se ha encontrado que el diámetro vertical siempre es más pequeño que el diámetro horizontal. Sería un error que nosotros adaptáramos un diámetro de lente de contacto en base al diámetro vertical, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nos interesa mucho, ¿no? Más o menos tiene un promedio de 10.6 milímetros hasta 11.7 milímetros, más o menos. Siempre decimos que el promedio de las córneas que encontramos en los pacientes es que alrededor de 12 milímetros, ¿no? ¿Se acuerdan qué diámetro tienen los lentes de contacto más comerciales de las diferentes marcas? Casi hay un consenso, ¿no? 14, 14.5, no hay mucha variación. Con eso tenemos para cubrir las necesidades de la mayoría de la población. Adelante, adelante. Ok. Bueno, encontramos también que si hacemos un corte transversal del ojo, vemos que no es una esfera, tiene una configuración biesférica. ¿Qué quiere decir? Que el globo ocular tiene un diámetro, y lo medimos desde la parte central del globo, y si medimos el diámetro desde
la curvatura de la córnea tiene otro diámetro, ¿sí? Son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de tomar en cuenta que hay dos curvaturas diferentes. ¿Sí? Importante en qué tipo de lentes. Aquí, en qué tipo de lentes nos interesa el saber. Lo sabemos, lo vemos claramente, que hay dos curvaturas en el globo ocular. ¿El tónico? En los esclerales, ¿no? Lentes que tocan más allá del limbo esclerocorneal, como un lente escleral. ¿Sí? Es importante que conozcamos esas características. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Muy bien. Bueno, y algo muy importante también, ¿cómo se llama esta medida? ¿Se acuerdan? Es un lente. Tenemos un lente que tiene un diámetro y que tiene una curvatura. ¿Se acuerdan? Esto es la sagitta, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante esto? Nosotros lo vamos a ver ahorita. La altura sagital es un concepto que vamos a manejar en todo. Sí, díganme un lente de contacto o un lente oftálmico en el que no tengamos que ver con la altura sagital. Es una medida que se usa para todo. Si ustedes han tenido la oportunidad, o tienen, porque hay quien tiene, que está muy bien, es un laboratorio oftálmico, se darán cuenta que los black, los plásticos, que ya vienen terminados en una curvatura, para generar, la generadora necesita este valor sagital para saber cuánto desbasta, ¿no? Y no pasarse y dar la curvatura correcta. ¿Okay? Bueno, No se le pone. ¿qué dice? ¿No me veo? A lo mejor aquí me salgo del cuadro. Sí. Pero ¿para qué me quieres ver? Bueno, ahorita aprendemos las luces para los dibujitos. Ok, no se regresó. Ok, algo muy importante también de la córnea. La córnea no es simétrica. La córnea no es una porción de una esfera. Si nosotros observamos, claro, tomamos una keratometría y podemos encontrarnos a un paciente que tenga keratometría esférica, ¿no? Pero les aseguro que en una topografía que mide más área va a tener diferente valor en diferentes meridianos. ¿Sí? Entonces es muy difícil que encontremos una córnea simétrica. Y además, la córnea no es esférica en el sentido de su composición hacia su borde. La córnea siempre es asférica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va aplanando hacia los bordes. ¿Ok? Esto es importante también, ¿no? Para la observación del lente de contacto. Y nos determina también, en muchas ocasiones, el diámetro que vamos a utilizar y el tipo de lente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué forma tiene? Vamos a estar haciendo descripciones así, todas estas 2 horas, antes de irnos a descansar, incluso antes de irnos a comer. Por eso les decía que a lo mejor, espero no aburrirlos mucho. Yo no me las sé de memoria, ni espero que ustedes se las aprendan, no es necesario. Son cuestiones que debemos de realizar para recordar la importancia que tiene, como les decía al principio, en la adaptación de los lentes de contacto. Ok, bueno, la forma de la córnea es un lente negativo, ¿no? Les decía, no es un eje sólido de rotación, no es un sólido de rotación en ninguno de sus ejes, ¿sí? O sea, si la pusiéramos a rotar, pues no va a rotar así uniformemente porque va a tener un eje más plano que otro. ¿De acuerdo? Su radio apical en promedio, ¿qué quiere decir radio apical? Que en el ápice de la córnea, en promedio, tiene un radio de 7.8 milímetros, que equivale a una keratometría de 43.27. Ese es el promedio de la córnea. De ahí, las diferentes variaciones, ¿no? De córneas planas, esto varía, por ejemplo, después de una cirugía refractiva, hacia lo plano,
o varía hacia lo curvo en un queratocono, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El radio apical posterior tiene 6.5 milímetros y un poder negativo de la córnea de 6.15. La córnea con este poder colabora con el poder refractivo del tubo del ojo. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Así como lo hace el cristalino, lo que pasa es que el cristalino sí nos lo pueden quitar en algún momento. Entonces tendría que sustituirse con un lente intraocular o con un lente de contacto, etc. ¿Sí? En el caso de la córnea, pues no. Si se sustituye la córnea por otra, por un injerto, pues deberá tener más o menos el mismo poder. ¿Sí? Ok, tiene un índice de refracción de 1.376. No es homogénea ópticamente, ¿sí? Aunque se dice que la córnea debe ser completamente transparente para que cumpla sus funciones. Desde el punto de vista histológico, ¿qué quiere decir eso desde el punto de vista a nivel celular? No es homogénea ópticamente, ¿sí? Y está compuesta de una sustancia de sostén, lo que la mantiene unida en su estructura, que tiene un índice de refracción de 1.35. Ahorita vamos a ver qué es esa sustancia de sostén. Y lo que todos sabemos que tiene la córnea, ¿no? Colágeno. Fibras de colágeno que gracias a su disposición le dan esa transparencia con un índice de refracción de 1.40. ¿Ok? Ok, ¿y qué forma tiene la córnea? ¿Qué perfil tiene? Pues este sería una foto de una córnea normal, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Ahora con los equipos modernos de tomografía OCT, tomografía, ¿qué se me fue la palabra? ¿Cómo se llama? De coherencia óptica, exacto. ¿Sí? Ya podemos ver esto, ¿no? Este perfil. Incluso se está usando mucho para la adaptación del lente de contacto escleral. Ok. ¿Cómo está compuesta la córnea? 78% de la córnea es agua, 15% colágeno y 5% otros componentes. Los gas glicosaminoglicanos son proteínas que funcionan como sostén. La córnea no está formada solamente de colágeno y de agua. Tiene estos componentes que forman el substrato que mantiene unido a la estructura de la córnea. ¿Ok? Y una parte muy importante de la córnea es el epitelio, que más o menos compone el 10% del peso total de la córnea cuando está en su estado normal, es decir, con el 78% de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes de las partes de la córnea? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿nos las pueden decir? Epitelio, Aquí se ve muy bien, ¿no? De afuera hacia adentro, epitelio. Epi, ¿qué quiere decir? Sobre, ¿no? Ahí no hay pierde, nos acordamos. Endo, ¿qué quiere decir? Dentro, ¿no? ¿Sí? Pues ahí las palabras nos dicen lo que significan prácticamente. Epitelio, estroma y endotelio son las partes principales de la córnea. Entre el epitelio y el estroma está una membrana, la membrana de Bowman. Entre el estroma y el endotelio está otra membrana, la membrana de Senet. ¿Sí? ¿Por qué no se llaman capas las dos membranas? Bowman y de Senet. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué esa diferencia? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que se acuerden. ¿Cómo? No son células. Las capas están formadas por células de diferentes tipos con ciertas características. Las membranas están formadas por sustancias, por elementos que no son precisamente células. Es decir, no tienen mitosis, no tienen funciones más que de sostén, ¿sí? De diferenciación de unas células con otras. ¿De acuerdo? La siguiente.
Ok, bueno, vamos a ver entonces el epitelio. Un epitelio normal debe ser de una superficie regular y debe de ser plano. Realmente, la superficie anterior del epitelio no es plana, ahorita vamos a ver que no es plana. Pero macroscópicamente sí debe de ser plano para que el párpado, cuando pasa sobre la superficie corneal, pase libremente, ¿no? Sin causar daño. Pero microscópicamente no es plano, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Debe de tener, bueno, tiene un espesor uniforme. Le pase lo que le pase al epitelio. Si por ejemplo ustedes se salen, ¿a alguien le gustan las motos? ¿No? Qué bueno, a mí tampoco. Y me chocan los que se me atraviesan en el espejo. Bueno, si ustedes se salen a dar una vuelta en moto, ahorita que no hay tráfico, 80, 100 kilómetros por hora, no traen goggles, no traen casco, el aire les va a volar, por decirlo así, las células del epitelio. Su córnea se va a desepitelizar, así es de frágil. Pero también es muy fácil que se regenere, ¿sí? Entonces, a pesar de que haya zonas de la córnea donde no haya una desepitelización, siempre la córnea tiende a mantener el mismo espesor. ¿Sí? No hay claro, en el momento de un daño importante, pues sí, va a haber una zona donde lo han visto con fluoresceína, ¿no? Se marca muy bien la zona de desepitelización y hasta más, ¿no? Si fue más allá del epitelio. Pero la tendencia, lo que tiende la fisiología de la córnea es a que se recupere para que siempre el espesor corneal se mantenga igual, se mantenga uniforme. ¿De acuerdo? Ok. Una de las funciones del epitelio es actuar como sustrato de la película lagrimal. Realmente, esto no es cierto. Macroscópicamente sí, lo vemos con la lámpara hendidura, ¿no? La película lagrimal está sobre el epitelio corneal. Pero resulta que el epitelio corneal es hidrofóbico, ¿sí? Entonces, necesita algo para que la película lagrimal se sostenga, ¿sí? Ya a algunos les veo ojos así como de que sí, ya me acordé, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les decía? Nos vamos a acordar de varias cosas, estoy seguro que ya sabían. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas capas tiene el epitelio? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas capas son? 3. ¿3? Ok. Tal vez hice mi pregunta más. ¿Cuántos tipos de células conforman el epitelio? 3. Ok, ahorita vamos a ver cuántas capas realmente son. Acuérdense, epitelio, estamos solo en el epitelio. La capa más exterior, una capa intermedia y una capa interior. ¿Sí? ¿Qué membrana es esta? Roma. ¿Qué es esto? Roma. Muy bien. La siguiente. Células superficiales. Ana, revisa. Las células superficiales es la capa del epitelio más exterior, ¿sí? Es la que le da la superficie uniforme, ¿sí? Pero les decía que microscópicamente no es uniforme. Aquí se ve bien. Esta es la capa superficial y tiene estas microvellosidades. Esas microvellosidades sirven para sostener a la película lagrimal, para que con cada parpadeo no se lo lleve y deje seco el epitelio, sino que de alguna manera la película lagrimal se sostenga, pero tenga una distribución uniforme en cada parpadeo. Ok, entonces lo que decíamos, ¿no? El epitelio tiene un espesor total de 50 milímetros y una estructura, ahora sí, de 5 capas, pero solamente tiene 3 tipos de células. Las superficiales, llamadas células escamosas, que es la que veíamos ahorita, las células aladas
aladas, no saladas, células aladas, y ahorita van a ver por qué les llaman así. Y las células columnares o de la parte basal del epitelio. Bueno, lo que les decía hace rato de salirnos en la moto y que se nos desepiteliza la córnea, pues rápidamente se vuelve a regenerar, ¿no? En 7 días ya está completamente regenerado, o si no es que antes, en el caso de una lesión inversa. Bueno, y vamos a ver entonces las células superficiales. Tenemos 2 capas, ahora sí, ¿no? 2 capas de células superficiales, es delgada, son células escamosas. ¿Por qué escamosas? Porque tienen esta forma, ¿no? Como de escamas que están así unidas. Ahorita lo vieron en la foto, lo vamos a ver otra vez. Son células poligonales que están sobrepuestas, ¿no? Las células aladas, que generalmente son 2 o 3 capas, están superpuestas a las células basales, y de alguna forma su estructura se va metiendo entre las células basales, entre las células columnares. Estas alas que se les forman avanzan dentro del espacio entre las células, entre los domos de las células, por eso tienen esta forma. Y las células basales o columnares, que es una sola capa, es la más profunda, tienen forma de columna y una superficie anterior o superior de tipo hemisférico. Y aquí está el corte histológico, ¿no? Células escamosas o las células superficiales, que son hasta 2. Células aladas, ¿ya vieron por qué se llaman aladas? ¿Sí? Porque se van metiendo entre las células basales o columnas, ¿ok? Que son estas. Otras células que hay en la córnea, en el epitelio, perdón, en la capa basal. En el epitelio periférico, o sea, más cercano al limbo esclerocorneal, hay melanocitos pigmentados. Si hubiera melanocitos pigmentados en toda la córnea, no tendría la transparencia suficiente. Macrófagos, ¿se acuerdan de qué se encargan los macrófagos? De comer. De comer, sí. Fago es comer, ¿no? Fagocitos, células que comen. Son los glóbulos blancos, ¿no? Los que se encargan de comerse a los agentes que enferman al cuerpo humano. Y los linfocitos, que son células que se encargan de la defensa de tipo inmunológico. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ok, mencionábamos las microvellosidades, está presente sobre la superficie anterior de las células epiteliales, está otro, es responsable en parte de la retención de la película lagrimal, ¿sí? Hay discusión todavía con eso, ¿no? Pero realmente no se ha visto que haya otro mecanismo, porque cuando, obviamente a nivel, como se llama in vitro, cuando se le quita a una córnea toda la película lagrimal y la parte de las microvellosidades, pues se ve que el epitelio es hidrofóbico. Entonces se requiere que haya afinidad al agua, ¿no? La película lagrimal en su mayor parte es agua. ¿Okay? Y bueno, solo por mencionarlo, no vale la pena que nos detengamos mucho en esto porque no es tan importante para nosotros, pero pues hay adhesión entre las células, ¿no? Hay la siguiente, ¿no? Hay zonas en las que las células se adhieren entre sí. O sea, las células, aparte de formar una capa, deben tener un mecanismo químico mediante el cual permanecen adheridas para proteger la integridad de la córnea, ¿no? Ok, vamos a ver la membrana de Bowman entonces. Okay. Ya lo decían ustedes, ¿no?
Muy bien, es celular. No es una capa formada por células como el epitelio. Está diferenciada del estroma anterior, o sea, es una capa que está hecha principalmente de colágeno y de alguna sustancia de base, que la que mencionábamos. Entonces, se puede decir que está formada muy similar a la estructura del estroma. Sin embargo, aquí las fibras de colágeno están dispersas aleatoriamente, no tienen un orden como tienen las fibras de colágeno con el estroma. ¿Por qué si están dispersas aleatoriamente no provocan una opacidad de la córnea? ¿Por qué creen? O sea, la teoría dice que la distribución uniforme de las fibras de colágeno que hay en la córnea, principalmente en el estroma, permite que haya esta transparencia. Cuando hay un daño, una lesión a nivel del estroma, se provoca una opacificación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se descompuso esa organización uniforme de las fibras de colágeno. ¿Sí? Entonces, esa parte donde hubo ese daño ya no es transparente. Sin embargo, la membrana de Bowman no tiene ese orden tan específico que tiene el estroma. Sin embargo, no es opaca. ¿Por qué creen? Bien, yo sé que se sabe. ¿No son delgadas? ¿Perdón? ¿O no son delgadas? Son delgadas, ¿sí? Tiene que ver con las longitudes de onda, ¿no? O sea, las fibras de colágeno y de la membrana de Bowman, su distribución y su tamaño debe de permitir que ciertas longitudes de onda sí pasen a través de su estructura. Eso permite que la luz no se disperse ni se refleje. Si se dispersara y se reflejara, no llegaría a la retina, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso en parte explica por qué hay longitudes de onda que no vemos. Y hay longitudes de onda que, a pesar de que no vemos, sí llegan a la retina, ¿no? Como las longitudes de los ultravioletas. Y entonces, el tamaño y distribución de fibras de colágeno está hecho para que específicamente transmita ciertas longitudes de onda. Cuando esa distribución se descompone, esas longitudes de onda simple y sencillamente ya no pasan. O se dispersan, se difractan o se reflejan. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, si nosotros hacemos una sección óptica en nuestro biomicroscopio, ¿se acuerdan cómo se hace una sección óptica? Levanta la mano quien tiene biomicroscopio. ¿Okay? La minoría. Bueno, yo creo que si me pregunta a mí un chavo que está en tercer año, cuarto año de la carrera, me dice, ay, oiga, ¿qué equipo me recomienda que me compre primero? ¿Sí? Para empezar a trabajar yo por mi cuenta. ¿Ustedes qué le dirían? Pues sí, el estuche diagnóstico, a lo mejor la caja de prueba, el armazón de prueba. Si ya tiene un poquito más de dinero, pues el sillón, el poste, un foróptor. Cuando llegamos al queratómetro, viene la pregunta, ¿no? Es más barato el queratómetro, obviamente, pero viene la pregunta: si yo quiero adaptar lentes de contacto, ¿qué va a ser más indispensable para mí? ¿El queratómetro o la lámpara de luz? La lámpara, porque podemos pedir topografía y de ahí se saca la queratometría. ¿En cuál? O sea, la lámpara es mejor porque se puede pedir una topografía y de ahí se puede sacar queratometría si lo necesario para una adaptación. Bueno, una topografía, si necesitas un analizador de la imagen, que no te da una lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura es un microscopio para ver cosas en vivo, así nada más. Ya la topografía es una medida específica que se toma de una imagen determinada, ¿no? Son dos cosas diferentes. El biomicroscopio, a ver, si yo quiero adaptar lentes de contacto rígido, ¿necesito la topografía?
Perdón, la keratometría forzosamente. Los valientes que dicen que no, ¿cómo le hacen? A ver, díganme. Una persona lo podría hacer con el oftalmo, con la luz, ¿no? Del oftalmo, y con proteína, ¿no? Pero sería muy... Bueno, a ver, tú te refieres a que vas a ver fluorograma, ¿no? Pero ¿cómo determinas qué lente vas a empezar a probar? ¿Cómo lo determinas? Sí, es importante el queratómetro porque parte precisamente de la queratometría para probar el primer lente. Okay. Si ya vimos cuál es la curvatura promedio de la córnea, y tú le hiciste una retinoscopia, le tomaste la revista visual B2080, ves la retinoscopia y le encuentras sombras incómodas. No se ven sombras en tijera, se ve padrísimo el reflejo. ¿Qué crees que tenga el paciente? ¿Cómo? ¿Qué refracción tendrá? Miopía. ¿No? Es un miope simple, ¿no? Okay. Bueno, vamos a suponer que tiene un cilindro, estamos hablando de lentes rígidos, ¿no? Tiene un cilindro ahí de 3,2. ¿Sí? No tienes queratómetro. ¿Con cuál? ¿Cómo escoges el primer lente para probar? Yo lo que haría es, en este paciente, yo lo que haría es agarrar el del medio de mi caja de pruebas. Agarro el del medio y se lo pongo. Y si veo que hay acumulación de fluoresceína en el centro y toque en la periferia, ¿qué me indica? ¿Sabes qué? Curvo, ¿no? Curvo. Ya me estoy desviando, pero les dije que por eso no sé nada de fisiología, pero a lo mejor se habla de la córnea y el lente. Acumulación, ¿no? En el centro. Y toque fuerte en la periferia porque está tocando la córnea, ¿no? ¿Sí? Curvo, ¿no? Sí. Entonces ya digo, bueno, tomé el del medio, me voy a los más planos, ¿no? Y así me voy. Hasta que encuentre un fluorograma adecuado. ¿Necesité un queratómetro? No. Bueno, pero tienes que ser hábil. Tienes que ser hábil. Si nunca le quieres adaptar lente de contacto a un paciente, no vas a tener práctica. No estoy diciendo que lo hagas, ¿no? En general. ¿Sí? Tienes que ser hábil. O sea, básicamente la idea que nos estás dando es que tenemos que practicar. Vamos a empezar de cero. En general, sí. Todo. Para poder, sí, porque luego es igual que una refracción normal. Si no tienes un foróptero, haces una agudeza visual, agujero estetoscópico, y dependiendo de lo que te vea ya sabes qué tiene. Y ya vas y le pones un -2 o un +2. Y entonces con esta simple reseña que nos das una idea de a dónde vamos a seguir sin necesidad del queratómetro. Pero todavía no termino con la historia. Dice la moraleja, ¿por qué? Entonces yo les digo ahorita, no me compraría el queratómetro de inicio, ¿no? A ver, entonces yo ya le adapté el lente de contacto al paciente. ¿Sí? Pero resulta que el paciente, yo lo vi bien, fluorograma y todo bien, lo cito a la semana, como debería de ser. Y resulta que el paciente viene con los ojos muy rojos. Y me dice, ¿sabe qué? No los aguanto. Veo bien, veo muy bien, pero a las 3, 4 horas ya... Clásico paciente de lente rígido, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo van a averiguar? Por lo que les dice el paciente, esa es la parte subjetiva, que sí es valiosa. La parte objetiva, ¿cómo la hacen? Medir requerimos de la lámpara para tomar. Necesitamos ver la córnea grande, necesitamos ver el ojo grande. ¿Sí? Necesitamos un biomicroscopio. Y ese biomicroscopio nos va a ayudar a conservar la fisiología y la anatomía normal del ojo del paciente. El queratómetro no. ¿Sí? ¿Qué nos va a agradecer más el paciente a la larga? La comodidad. Que cuidemos su salud, ¿no? Con una buena visión, obviamente, ¿no? Ese es el fin de la historia. ¿Qué comprarías primero? La lámpara, ¿no?
desde ese punto de vista, ¿sí? Bueno, luego, a ver, un día me preguntaban, bueno, ¿qué te comprarías tú? ¿El topógrafo o el SACAM? ¿Cuesta qué? Como $30,000, ¿no? Yo me compraba un mini. Me gusta mucho el mini, ¿no? Bueno, pues ya es la necesidad de cada quien, ¿no? Hay quien si lo compra, bueno, pues le encargo mis fotografías a él, ¿sí? Pero lo básico sí lo debo tener. Una lámpara de levadura, ¿no? Sí es básico tenerla, ¿no? No solo para eso, No, para muchas cosas, ¿no? Ver. Ahorita vamos a todo lo que podemos hacer con la lámpara de levadura. Bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Bueno, todo fue por la sección óptica, ¿no? La sección óptica es una técnica de iluminación y de observación que se hace con la lámpara de hendidura. ¿Y qué hace? Un corte. Como si la luz fuera un cuchillo, hace un corte de la corte y nos va a dar las diferentes capas: endotelio y epitelio, atmósfera y humor aquoso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la parte más gruesa de la cosa? El estroma, ¿no? ¿Ok? Y aquí pues se ve padre la reflexión de la luz en la película Lágrimas. Perdón que algunas están en inglés. La siguiente, por favor. Ok, voy muy lento, no me hagan hablar tanto, porque son como 180 transferencias. Bueno, el estroma medio, bueno, 0.5 milímetros de espesor, ¿no? Medio milímetro de espesor. Es el 90% del espesor total de la córnea. Ya decíamos cómo está compuesto. Contiene 2 por 3% de queratocitos o fibroblastos, que son un tipo de células que hay ahí y que también ayudan al mantenimiento de su estructura, y 1% de esa sustancia base. Ok, esos queratocitos están intercalados entre las láminas de colágeno, delgado, ¿por qué se dice delgado? Bueno, la parte de los queratocitos, creo que hay una foto donde se ven las diferencias. Son células planas de 10 micras de diámetro con procesos largos. Parecen mucho células como neuronas, pero no son, ahorita lo vamos a ver. Ocupan de 5 a 50 micras del espacio intercelular y están unidos por una estructura que son los hemiadenosomas. La siguiente, por favor. Y son estos, ¿sí? Estas no son las fibras de colágeno, son los queratocitos, que ustedes se fijan, les decía que se parecen mucho a las neuronas, pero no son. Y tienen estas fibras con las que se van uniendo. Ayudan a darle estructura al estroma. La siguiente, por favor. Ok, la lámina estromal es un tejido conectivo fibroso denso y ordenado, son fibras de colágeno estable, y su estructura regular, lo que les decía, es muy importante para la transparencia corneal. Ok, esta lámina estromal son de 200 a 250 láminas superpuestas una sobre otra, con un espesor de cada una de 2 milímetros, un ancho de 9 a 270, son muy variables en su tamaño, y una longitud de 11.7 milímetros. Es casi la totalidad de la córnea, ¿no? La siguiente. Y aquí están las células que vimos en la foto, son estas, y estas son las fibras de colágeno de las láminas estromales, que siempre son paralelas a la superficie corneal, gracias a esta estructura uniforme que le dan transparencia. ¿Sí? Y bueno, ahorita vamos a ver otra vez. Ok, la membrana de Senet no tiene estructura tampoco, ¿sí? Es simplemente una membrana, se necesita 12 milímetros, es ligeramente elástica, viene formada desde el endotelio corneal, es una capa que está por estrato, no son células, pero son diferentes extractos de su estructura, y funciona como el sostén o como la capa basal del endotelio. La siguiente.
Ok, y hace poco, bueno, más o menos en 2013, alguien descubrió, aunque todavía está muy discutido, una capa nueva de la corte. ¿Sí? Que está aquí, bueno, no sé si lo alcancen a ver, es esta. ¿Esta? Que está entre el estroma y la membrana de cemento. No se sabe mucho cuál es la función que tiene, no está muy aceptado todavía que exista, se lo menciono porque salió, hay mucho debate de su existencia, hay quienes dicen que sí hay quienes dicen que no. Y pues se le puso el nombre de su descubridor, ¿no? Del que descubrió, el que la describió, el doctor Bois. Así es. Ok. En la membrana de Descemet, con la edad, se van formando lo que se llama las verrugas de Hazard-Henle, que son engrosamientos periódicos de la membrana de Descemet y que pueden avanzar hacia la cámara anterior. ¿Se acuerdan? Cámara anterior, endotelio, membrana de Descemet, estroma, ¿no? Entonces esas deformaciones de la membrana de Descemet se van metiendo hacia la capa del endotelio. Y son estas, ¿sí? Esos puntos oscuros. Y si ustedes se fijan, bueno, ahorita vamos a ver más detenidamente la membrana, el endotelio está formado por células hexagonales. Pero con la edad, con alguna cirugía de córnea, o con exceso de uso de lente de contacto de bajo contenido acuoso o de poca oxigenación, las células del endotelio se van deformando. A eso se le llama, ¿se acuerdan? Polinegatismo, ¿no? Ok, lápiz. Y bueno, ¿por qué se ven esas fíjense bien, estas zonas oscuras? La capa del endotelio es una capa como un mosaico, como cuando ustedes ponen azulejos en el piso de las casas, así es, una sola capa de azulejos hexagonales. Cuando hay una deformación en ese mosaico, se observan esos puntos negros, pero no quiere decir que haya falta de esa capa, simplemente es que está más delgada. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación? Falta de oxígeno. ¿Cómo? Falta de oxígeno. Sí, pero en una forma crónica, ¿no? O sea, ya con la edad, las personas de 60, 70, 80 años, el endotelio ya no es el mismo que una persona de 20. Si nosotros tenemos esta capa, el endotelio, ¿se acuerdan cómo se hace la dispersión? No, es la reflexión especular de la lámpara individual. ¿Quién se acuerda? La reflexión especular nos sirve para ver una superficie reflectante. En el ojo, ¿qué superficie reflectante hay? Así. La lágrima. La lágrima, ¿no? La lágrima. Entonces, ustedes tienen aquí el sistema de observación, son los dos oculares, ¿sí? Y van a observar este punto. Y tienen el sistema de iluminación, aquí, es el filamento del foco. Bueno, así me enseñaron en la secundaria en las clases de electrónica, ¿no? La iluminación viene aquí y va a reflejarse hacia mi sistema de observación, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo lo que trato de hacer es que en uno de los oculares me vea pura luz y me deslumbre. Pero en el otro ocular voy a poder ver la estructura. ¿Sí? Esa es la reflexión especular.
¿sí? Los que tengan lámpara encendedora, háganse las pacientes. Siempre vean su película lagrimal. 45 o más. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, una superficie que también es reflectante, así es el endotelio, porque les decía que es una sola capa de células. ¿Sí? También podemos verlo con la reflexión especular, pero necesitamos una magnificación muy alta, como de 50x para arriba, para verlo como en la foto. Pero si su lámpara les da 25, pueden verlo un poquito ahí chiquito. ¿Sí? Entonces, si esa superficie está así, pues la luz incidente no se va a reflejar así, se va a reflejar en diferentes direcciones. Entonces, donde yo tengo el punto de observación lo voy a ver sin luz, ¿de acuerdo? Se va a ver el punto, la zona negra. ¿Sí? Esa es la explicación, ¿de acuerdo? Lo mismo puede suceder con la película lagrimal. Si ustedes la observan bien, con la reflexión especular van a ver que puede haber zonas en donde no se vea la superficie de la película lagrimal. Son zonas de resequedad, ¿ok? ¿A qué hora tenemos el descanso? A las 11. Ah, bueno, ¿ya se aburrieron? ¿Ya los aburrió suficiente? ¿No? Pues les dije que era un tema pesado, ¿no? Ok, endotelio. Estamos terminando con las capas de la córnea. Les decía, es una sola capa. Tiene más o menos 500,000 de células hexagonales. Tienen un diámetro de 18 a 20 milímetros, un espesor de 5 milímetros y no se regenera. Célula que se muere ya no se recupera. Esa es la explicación del polinegatismo. Cuando están todas las células completas, las 500,000, tienen esta forma hexagonal. Pero si al lado de una se muere, las células adyacentes tratan de ocupar ese lugar y por eso varían su forma. ¿De acuerdo? Se veía, vamos a ver. Esta sí es hexagonal, ¿no? Pero ¿qué tal esta? O estas de acá. ¿Sí? Ya no. Ese es el polinegativo. Diferencia en densidad por área y en forma y tamaño de la célula del endotelio. ¿Ok? Gracias. Ahí o no. La siguiente. Bueno, aquí se ve, ¿no? También diferentes formas de células. Y este es el endotelio. ¿Qué hay aquí? Un moracudo. Moracoso, muy bien. ¿Este qué es? DSM. DSM. ¿Y esto? Estroma. Estroma. Muy bien, perfecto. Ok, es una sola capa. Aquí está la célula hexagonal. La siguiente. Ok, ¿por qué es importante el núcleo de las células? Vamos a empezar con la parte citadina. Bueno, está localizado centralmente y tiene un espacio uniforme a su alrededor cuando la persona es joven, les decía. Cuando ya envejece, pues ese espacio va variando, la célula se va deformando. La siguiente. Ok. Se degenera la célula, muere y no hay reemplazo, se pierde la uniformidad, se pierde el espesor con la edad y resulta el polinegativo. Ok, el endotelio tiene un papel muy importante en la hidratación de la córnea, del estroma sobre todo, ¿no? Está formado por muchos organelos involucrados en el transporte activo. ¿Qué son los organelos, se acuerdan? ¿En la secundaria? ¿No hicieron una célula con toxina? Sí, con gelatina. Los organelos son los órganos del sistema que es la célula, ¿no? Las mitocondrias son organelos, ¿no? De la célula. Las mitocondrias tienen, bueno, las células del endotelio tienen un gran número de mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son las que se encargan del metabolismo de la glucosa, y de ese metabolismo de la glucosa da por resultado
oxígeno y agua. ¿Sí? Entonces son muy importantes para mantener la hidratación de la córnea, principalmente ¿de dónde? Del estroma, ¿no? El estroma es la parte más importante de la córnea. ¿Ok? Bueno, la córnea tiene vasos sanguíneos, pero no en su estructura, sino alrededor. ¿Sí? Hay una vasculatura periférica, el esclera, adyacente al canal de Schlemm. ¿Se acuerdan qué es el canal de Schlemm? Sí, por donde sale el humor acuoso. Humor acuoso, ¿no? Es un canal que va alrededor De la del limbo esclerocorneal, ¿sí? Y por ahí pasa, viene del área trabecular para el desecho del humor acuoso. Ok. Bueno, no tiene mucho papel en la nutrición corneal, porque pues, la córnea no recibe la sangre directamente, no recibe los nutrientes directamente de la sangre. La córnea es normalmente avascular, ¿no? Eso todos lo sabemos. La siguiente. La inervación. La córnea es una de las zonas más ricas en inervación sensorial. Cuando se tocan la córnea con el dedo se siente inmediatamente, cuando hay un cuerpo extraño se siente inmediatamente. Y viene la división oftálmica del nervio trigémino. ¿Se acuerdan de los pares craneales? Los nervios craneales, son muy difíciles de aprenderse. También nos hicieron sufrir, es el número 5, el trigémino. ¿Qué otras estructuras inerva el trigémino? Así que son importantes. No en el ojo directamente. El maxilar. Maxilar, ¿no? También cuando nos duele una muela, la culpa es del trigémino. ¿Sí? Por ahí va el impulso sensorial, de inervación sensorial. ¿Sí? Ok, cuando hay edema corneal, cuando se pierde la transparencia de la córnea, porque la córnea se inflamó, y ahorita vamos a ver cuáles son las causas, las fibras nerviosas se hacen más visibles. Más o menos tenemos unas 30 ramas principales de fibras nerviosas que penetran en la córnea. Casi todas tienen una bifurcación, así como aquí, y nada más, en dos. ¿Sí? No es como en otras áreas del cuerpo que es una especie de ramificación. Aquí, buscando, obviamente, que no haya tanta densidad de fibras nerviosas que pudieran bloquear el paso de la luz, tiene pocas ramificaciones. ¿Sí? La siguiente, ¿no? Ok. Sus características es que son fibras nerviosas principalmente sensoriales. No principalmente, son sensoriales, porque ahí no hay acción, hay sensación, ¿no? No es como un músculo. En el músculo hay acción. Aquí en la córnea hay sensación. Están inervadas por el sistema parasimpático. ¿Se acuerdan que tenemos dos sistemas en el sistema nervioso? Simpático y parasimpático. ¿El parasimpático de qué se encarga? ¿Se acuerdan? Funciones. En la pupila para dilatar la pupila. Ajá. Eso es involuntario, ¿no? Yo no digo voy a dilatar mi pupila. Mi pupila se dilata o se contrae de acuerdo a las condiciones de luz o de acomodación, ¿no? De estímulo de acomodación. Eso es involuntario. Entonces todo lo que inerva el sistema parasimpático es involuntario. El latido del corazón, la digestión. Si yo quiero moverme, por ejemplo, el hecho de que yo me esté moviendo para acá, eso no es del parasimpático, porque yo lo hago voluntariamente, ¿no? Entonces también hay dudas si tiene una inervación simpática, que pues realmente no hay una acción que vaya a hacer la córnea de movimiento o de reflejo a algún estímulo. ¿Sí? La siguiente. Ok, la conjuntiva es una membrana mucosa, translúcida, no es transparente, translúcida, o sea, no es transparente como la córnea, ¿no? Pero sí alcanzamos a ver los vasos sanguíneos que hay debajo, ¿no? No soy fan de la guerra de las galaxias. Bueno, es libre, se mueve libremente, ustedes la pueden desplazar, ¿sí?
no está adherida a la esclera, permite libre movimiento del ojo, precisamente por esta movilidad que tiene, y se dice que es más delgada sobre la cápsula de seno. La cápsula de seno, ¿se acuerdan qué es? Es Sí, una está cápsula sobre la fibrosa conjuntiva. que cubre el globo ocular, ¿no? Sí. Está compuesta de 2 capas. Conjuntiva, pues, también tiene epitelio, células superficiales y tiene un estroma, que le da esa rigidez, ¿sí? O esa, quizá no rigidez, sino esa característica de resistencia, ¿sí? No es ya me hice bolas con la explicación. Sí, exacto, te da soporte, aunque no es rígida completamente, porque decíamos que tiene movilidad, ¿no? La siguiente. Ok. La conjuntiva es la capa que cubre más allá de la córnea. Continúa con los fondos de saco superior e inferior. Es la capa más interna de los párpados superior e inferior. O sea, la conjuntiva no solo cubre el globo ocular, también va hacia los fondos del saco palpebrales. Se llega a la piel en el margen de los párpados. Externamente tenemos piel, internamente es conjuntiva, con el epitelio corneal en el limbo esclerocorneal, y en los puntos lagrimales con la mucosa nasal. Son las estructuras con las que se conectan. Ok, y tiene estas medidas. Si nosotros extendiéramos toda la conjuntiva que está debajo de los párpados y sobre el globo ocular, tendría estas medidas. ¿Sí? Y bueno, pues ya saben, ¿no? Cuando se vuelve de contacto rígido al fondo del saco, no hay a dónde se vaya, ¿no? El miedo que nos daba al principio que adaptábamos, ¿no? Que no encontrábamos el lente, no se vaya a ir a aparecer por la nariz o por la boca, ¿no? No tiene para dónde irse, ¿no? Ok, y estas son las zonas, ¿no? La conjuntiva tarsal. La conjuntiva es esta parte azul. La córnea es la parte morada. Y acá es la parte del párpado, ¿no? ¿Sí lo ven? Este es el párpado, párpado inferior. Aquí está la córnea. Y este espacio, esta es la conjuntiva. Este es el fornix, la conjuntiva tarsal y la parte oriental, la que está muy adentro. ¿Sí? ¿De acuerdo? La siguiente. Bueno, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Se divide en palpebral, fondo de saco, vulvar, plica semilunaris y caruncular. Vamos a verla. ¿Sí? Conjuntiva palpebral, conjuntiva vulvar, bastante hiperémica, ¿no? En esta foto. Carúncula y plica semilunaris. ¿Se acuerdan para qué sirven estas dos? Segregan unas, ahí están unas glándulas. ¿En cuál de las? La carúncula. La carúncula es una acumulación fibrosa que contiene algunas glándulas, ¿no? Que colaboran a la formación de la película lágrima. Y la plica semilunaris es luego hay pacientes que nos llegan a preguntar eso, ¿no es? ¿No les ha tocado? De esos señores así que sabenlo todo. O de los que antes de la consulta se echaron un clavado en internet, ¿no? Y se avientan el torito, ¿no? Oiga, ¿y esto para qué sirve? ¿Sí? Entonces, hay que saber los mensajes. Pues. Saben que no pueden entrar. Bueno, ahorita en el proceso bueno, ok, este es un pliegue, la plica semilunar es un pliegue de conjuntiva, ¿no? ¿Sí? Es un pliegue que permite el desplazamiento del globo ocular.
si estuviera ahí, si no hubiera ese pliegue, la conjuntiva estaría ahí estirándose y el ojo no se podría mover. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? ¿Para qué sirve? Usted es un pliegue de conjuntiva. Hagan de cuenta como una cortina, se pliega así. Y cuando mueves el ojo hacia un lado, este pliegue se estira. O se vuelve a plegar. ¿Sí? Según he leído por ahí que es un vestigio de la membrana nictitante. ¿Te acuerdas de esa membrana nictitante? Como el tercer párpado. Exacto, es un párpado extra de protección, ¿no? Aguas con esas cosas. Porque sí, en serio hay pacientes adolescentes que les preguntan. Muy bien, muy bien. Okay. Sí, son los restos, ¿no? Es como el apéndice, ¿no? Alguna vez sirvió para algo, ¿no? O como la última vértebra lumbar. Fíjenos bien. Alguna vez tuvimos onda, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Ok, bueno. A ver, ok. Ya vamos a ir más rápido. Ok. Las células superficiales del epitelio de la conjuntiva tienen microvellosidad. ¿Se acuerdan para lo que eran? ¿Sí? Eso es lo importante, ¿no? De aquí. Bueno, su superficie, aunque es transparente, no es tan suave, tan uniforme como la córnea, porque no es tan necesario desde el punto de vista óptico, ¿no? La córnea así. La siguiente. Ok. Vamos a saltarnos esa. Ok. Bueno, vamos a entrar a la película Lágrimas. ¿Sí? Antes de irnos al descanso. Por eso te las 11, ¿no? Ya va muy rápido. Esto fue demasiado rápido. No falta mucho. Falta mucho. Ok. Las glándulas que hay en la conjuntiva. Células caliciformes, ustedes seguramente las han visto por ahí como goblet cell, glándulas de Wolfram, glándulas de Krauss y las criptas de Henle. Ok, y aquí las vemos, ¿no? Esta es la zona que estamos viendo aquí microscópicamente. Células caliciformes, esta es la conjuntiva palpebral, el epitelio palpebral y la conjuntiva vulvar. ¿Sí? La siguiente. Hay un esquema, aquí está. ¿Sí? Es un corte transversal del párpado, ¿no? Esta es la lámina fibrosa que le da resistencia al párpado. ¿Okay? Las criptas de Henle, las glándulas de Krause, glándulas de Wolfram, a ver para qué sirve cada una. Las glándulas de Meibomius es esta completa, y esta es su apertura en el borde del párpado, tanto inferior como superior. ¿Sí? Las pestañas, y fuera del párpado, en la piel, hay glándulas sudoríparas. La que sigue. Ok. También, obviamente, ahí sí hay vascularización. ¿Sí? Está vascularizado por las ramas palpebrales de las arterias nasal y lagrimal. Y hay arcadas grandes, arteriales, periféricas y marginales. Ahorita vamos a ver cada una. A los que están en internet, si tienen alguna pregunta, por favor en el chat. Y si son tan amables de apagar su micrófono. ¿Sí? Gracias. Si tienen una pregunta, por favor, aquí yo veo aquí cuando hay algo y contestamos la pregunta o el comentario. Ok. Vamos a empezar. Ok. Está muy vascularizado la conjuntiva palpebral y vulvar. ¿Sí? En la conjuntiva vulvar
están las arterias ciliares anteriores y en la conjuntiva palpebral pues las arterias palpebrales. Se puede hacer señalizaciones por medio del mouse para que nosotros también podamos ok. Perfecto, ok, ahorita lo hacemos. Bueno, estamos en el limbo. Zona de transición entre la conjuntiva y la esclera, bueno, pues eso todos lo sabemos. El limbo es muy importante porque es una referencia anatómica y descriptiva para nosotros como adaptadores de contacto. El limbo es una zona de referencia muy importante, ¿sí? Sirve como reservorio, esto también es importante, de las células madre epiteliales. Las células madre son las que forman las células epiteliales nuevas. Están en el limbo esclerotinético. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí en la foto se ve, está la flecha, esta es la zona del limbo esclerotinético. Y si ustedes se fijan, las arterias, las arterias no pasan a la córnea. Cuando pasan a la córnea es porque la córnea está sufriendo de falta de oxígeno. Muy bien. En esta transición hay diferencias, ¿no? La córnea tiene, en el epitelio tiene, ¿se acuerdan? 5 capas, ¿no? La conjuntiva tiene de 10 a 15 capas. La membrana de Bowman, en la córnea tiene la membrana de Bowman, en la conjuntiva hay estroma, que está adherido a la cápsula de Kellgren. ¿Se acuerdan que decíamos que la conjuntiva también tiene estroma y epitelio, ¿no? Del estroma se forma la esclera propiamente dicha. el micrófono. Estamos oyéndolos. Si pueden apagar el micrófono. Bueno, comparación de limbo y epitelio. Córnea. No hay células calciformes en el limbo, perdón, en la córnea, y en el limbo. En la conjuntiva vulvar sí. Melanocitos no hay. Aquí también, ¿no? Dijimos que sí había células calciformes. ¿Se acuerdan? No, perdón. Sí, no, en la córnea no hay. No, son las Goblet cells, ¿no? Perdón. La estaba confundiendo con las células epiteliales. Está bien. No hay células calciformes en la córnea, no hay melanocitos, no hay vasos sanguíneos. En el limbo sí hay melanocitos, sí hay vasos sanguíneos, no hay células calciformes. En la conjuntiva vulvar sí hay. ¿Sí? Esa es la diferencia. La región vulvar, limbal, tiene una profundidad de 1 milímetro y una amplitud en la parte horizontal de 1.5 y en la parte vertical de 2 milímetros. O sea, el limbo es más amplio en la parte vertical. ¿Cuál es su función? Pues de nutrición, drenaje del humor acuoso, ya decíamos por qué, y proporciona un ambiente seguro para células madre epiteliales. La siguiente. Y bueno, la vasculatura hay 2 tipos de vasos, las arterias terminales, las que llegan ahí exactamente al limbo, y las arterias recurrentes son las que van por acá dándose la vuelta. ¿Ok? Por favor apaguen su micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono puesto? Y estamos escuchando todo lo que sucede ahí donde está. ¿Lo pueden apagar, por favor? Está haciendo eco lo que te estás hablando. Sí, porque tienen el micrófono Abierto. Sí, sus bocinas se contaminan con el micrófono abierto. Ok, inervación. La rama principal, esta es la córnea, ¿no? La rama principal y se divide
¿Bien? Poca ramificación. Ya lo habíamos visto, ¿no? Esto. ¿Ok? La esclera. Tiene una forma aproximadamente de esfera. Está formada de colágeno. La esclera relativamente es avascular. Los vasos sanguíneos, voy a mostrar la diapositiva de comparación de crónico conjuntivo. ¿Cuál era? ¿Esta? Ah, esta. No, Sí, crónico conjuntivo. ¿Esta se refiere? Vicky, fue Vicky creo, ¿no? Virginia. Virginia. Sí, ya. Ok. A ver, algo que se me olvidó decirles al principio es que vamos a ir rápido en todo el curso y algunas cosas las vamos a mencionar y a lo mejor para alguien es importante o al final consideramos que sería importante repasarlo o relacionarlo con otro tema. En la última sesión, en la cuarta, en la que es con las personas de la industria, vamos a tener una parte donde vamos a repetir un tema o a ampliar de ese tema o a tocar un tema nuevo. Eso ustedes lo van a escoger. Entonces, si hay algo que a ustedes les interesa o que sintieron que quieren que lo veamos más a fondo, apúntenlo para que me lo vayan diciendo y de todos los que se junten escogemos el que tenga más propuestas, ¿no? O lo planteamos y si consideramos que pues reúne así dudas de más gente, pues lo volvemos a plantear, ¿no? Porque pues, sí tenemos que ir rápido. Ok. Ustedes hablan del limbo, ya lo dijimos, las arterias, la esclera, decíamos que no tiene vasos, relativamente inactiva metabólicamente, solamente es como protección, es muy fuerte y durable, ok. Composición, 65% de agua. La córnea, ¿se acuerdan que era un 70-80% de agua? La esclera también tiene mucha agua. El 75% de su peso es colágeno, 10% otras proteínas. Y los GAG, glicosaminoglucano, es lo que les he mencionado muchas veces, que es la sustancia de soporte. ¿Sí? Se escucha mucha interferencia. A ver, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, apáguelo, porque todos lo estamos escuchando. Sí, aquí. A ver, ahí se ve todo. Bueno, estamos viendo quién tiene el micrófono abierto. Es que aquí escuchamos el ruido de su casa. Y ellos escuchan eco. Y los demás escuchan eco. Entonces no se puede ir bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuántos hemos conectado nuevos por teléfono? ¿No vemos el 4? O sea, porque Bueno, esclera, aproximadamente tiene una forma de esfera, ¿sí? Ok, sí, cubre el globo ocular y tiene la forma del globo ocular, ¿no? Tiene 22 milímetros de diámetro, 80%, más del 80% de la superficie externa del ojo está cubierta por la esclera. Es muy importante esta capa. Su espesor en el limbo, 0.8 milímetros, 0.6 frente al tendón del músculo recto, 0.3 detrás de la inserción del músculo recto, 0.4, 0.6 en el ecuador del globo, y 1 milímetro es donde está más grueso la esclera en la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Donde sale el nervio óptico hacia el quiasma, ahí es donde está más gruesa la esclera. Por obvias razones, ¿no? Protección. Ok, y bueno, aquí están las medidas. No es
es algo de lo que mencionamos ahorita. ¿Sí? Los párpados. Tiene una estructura de 4 capas. La primera capa es la cutánea, que es la piel de los párpados. Muscular, principalmente formado por el músculo orbicular de los párpados, ¿se acuerdan? El músculo orbicular de los párpados es el que hace gran parte de la función de cierre vertebral. Tejido fibroso, que es la placa tarsal, la que señalábamos hace rato, la vamos a ver ahorita otra vez. Y una parte mucosa, que es la conjuntiva palpebral, la que está en contacto con el globo ocular. ¿Ok? ¿Qué son los párpados? Pues son pliegues modificados de piel, ¿no? El párpado se pliega y se extiende, ¿sí? Entonces, esto es un pliegue de piel, protege los ojos de cuerpos extraños y también de súbitos aumentos de luz. Cuando nosotros, si yo ahorita salgo al baño, pues me va a molestar la luz, ¿no? Entonces, lo primero que hago es protegerme con el cierre de los párpados, ¿no? Reparte la lágrima uniformemente sobre la superficie ocular, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, esta es una traducción, pero a ver, quiero ver si ustedes lo entienden igual que yo. Dice, los márgenes de los párpados tienen forma de estante. ¿Qué es un estante? Una repisa, una superficie así plana. No le pude hallar una traducción. Se refiere a que los márgenes de los párpados previenen el derrame de la película lagrimal. ¿Sí? A eso se refiere. A lo mejor la traducción no fue muy buena, pero a eso se refiere, ¿no? A que gracias a esta forma previenen que se derrame el lago lagrimal, ¿no? Que se hace por la presencia de la película lagrimal. Y ahorita lo vamos a ver. Llevan oxígeno a la córnea vía los vasos palpebrales conjuntivales. ¿En qué momento se hace esto más? Si decimos que la córnea toma el oxígeno del medio ambiente, ¿cuándo los párpados llevan oxígeno a la córnea? Cuando nos dormimos, ¿no? ¿Sí? Cuando nos dormimos no hay paso de oxígeno al medio ambiente y por difusión a través de la lágrima llega el oxígeno de sus vasos sanguíneos de los párpados. Bueno, volvemos al esquema, ¿no? Y vamos a ver ahora sí ya las glándulas lagrimales. Las accesorias, glándulas de Krauss, glándulas de Wolfram. La siguiente, por favor. Las glándulas de Krauss tienen una estructura similar a la glándula lagrimal. Se localizan en la mucosa conjuntival cerca del fornix, ¿no? ¿Se acuerdan? Coincide, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Hay 20 en el párpado superior y 8 en el inferior. Y están ubicadas más lateralmente, no tanto en el centro del párpado. Producen la fase acuosa de la película lagrimal. Ahorita vamos a ver cuáles son las partes de la película lagrimal, pero una de ellas es la parte acuosa, muy importante, está producida en parte por estas glándulas lagrimales. De Wolfram es su estructura similar también a la glándula lagrimal, localizada cerca del borde superior de la placa tarsal y produce también la parte acuosa. Las criptas de Henle, que son estas invaginaciones de conjuntiva periférica superior, son criptas mucosas, intervienen en la producción de la parte mucosa de la película lagrimal. Las células caliciformes, que hace rato lo estaba confundiendo con las células superficiales del epitelio, son glándulas unicelulares que producen también mucosa, están en el epitelio conjuntival y tienen un ciclo de vida muy corto, producen su secreción y se mueren, tiene que haber otra y así se van regenerando. ¿Ok? Y bueno, pues es la localización. Esta es la glándula de meibomio que tiene su salida en el borde del párpado. Glándulas de Say secretan sobre el folículo piloso, el folículo piloso. La glándula de Moore secreta sobre el margen del párpado. Glándula de Say
glándula de Moll también. Esta es la conjuntiva palpebral. Las glándulas de Golgi las veíamos en la foto microscópica y la placa tarsal también se ve. ¿Okay? Glándulas de Stay, glándulas sebáceas asociadas con los folículos pilosos. Hay 2 por cada pestaña. ¿Sí? Glándulas de Moll, sudoríparas modificadas, ¿salud? Que se abren dentro de las glándulas de Stay, folículos pilosos, son márgenes de los párpados, hay diferentes localizaciones. Y las glándulas de Meibomius. Actualmente se ha estudiado mucho las glándulas de Meibomius, son muy importantes porque intervienen mucho en el problema de la resequedad ocular. Y el problema de resequedad ocular es uno de los principales factores de incomodidad. Y la incomodidad es una de las principales causas de que la gente deje de usar lentes de contacto. Entonces, esto, lo que estamos viendo ahorita, nos va a servir para determinar después qué tipo de lente de contacto vamos a adaptar a determinado paciente. ¿Sí? Y bueno, estas son las glándulas de Meibomius. En el párpado superior hay 25 y en el párpado inferior hay 20. ¿Sí? Y bueno, si ustedes se fijan cómo tienen su estructura, y todas emergen hacia el borde del párpado. Por eso es muy importante que a sus pacientes, sobre todo a los que les van a adaptar lentes de contacto, les revisen el borde del párpado. Se puede ver muy fácilmente con una glándula de Meibomius que está obstruida. Las glándulas de Meibomius pueden tener varios problemas, no nada más obstrucción, también puede haber una mala calidad de la secreción. La glándula de Meibomius produce la parte lipídica de la lágrima. Ahorita vamos a ver para qué sirve. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo se distribuye la lágrima sobre la superficie ocular? Por acción palpebral, la capa lipídica se reúne y se distribuye por cada parpadeo. Por movimiento del globo ocular, el movimiento del globo ocular también ayuda a la distribución de la película lagrimal. Y la oposición del párpado y el globo ocular, ¿dónde está? Bueno, aquí está. Párpado y globo ocular. Ayuda a formar el lago lagrimal. Y ahorita vamos a ver la importancia del lago lagrimal. La siguiente, por favor. Bueno, el flujo lagrimal, es decir, cómo va desde que se produce hasta que se desecha, está ayudado por la acción de capilaridad. ¿Se acuerdan lo que es la capilaridad? ¿Se acuerdan de los capilares? Esos tubitos muy delgaditos, a los que los poníamos sobre una gota y que hace el agua, va subiendo, ¿no? Esa es la capilaridad. También existe en el segmento anterior del globo ocular. El agua tiende a distribuir por acción capilar, por la gravedad también y por el parpadeo, como ya decimos. ¿Okay? ¿Cuál es el volumen de la capa acuosa? En el fondo del saco, aproximadamente 4 microlitros. En el lago lagrimal, ¿se acuerdan? Era la oposición del globo ocular con el borde del párpado inferior, 3 microlitros. Y sobre la superficie de la córnea, 1 microlitro. Obviamente esto se está renovando constantemente. Yo no sé qué pase, creo que apenas lo están estudiando, con los lentes esclerales, ¿no? Si no hay renovación de la película lagrimal. Ok, la estabilidad. La película lagrimal tiene esta función de permanecer estable entre cada parpadeo. La capa de mucina es distribuida por cada parpadeo y ayuda a la humectabilidad del epitelio. La evaporación de la parte acuosa deja una mezcla de grasa y de mucina. Líquidos y mucus son 2 sustancias que se obtienen por las glándulas lagrimales que ya vimos, pero ayudan a la estabilidad de la película lagrimal. La mezcla no humecta el epitelio, causando el rompimiento de la película lagrimal. Ahorita vamos a ver la siguiente, ¿no? Ok, ¿cómo se distribuye?
movimiento palpebral empuja el componente acuoso sobre la superficie y la distribución de la capa lipídica sobre la superficie aumenta el espesor y la estabilidad de la película lágrima. Hay que acordarnos que los párpados se cierran con un efecto de zipper o de tijera, ¿sí? Tendiendo a cerrar hacia la parte nasal. O sea, no se cierran como una persiana. El párpado no baja como una persiana, así recto. Los dos párpados se cierran gradualmente, en forma de tijera, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto es una bomba lagrimal, ¿no? La parte superior del saco lagrimal se distiende cuando el auricular de los párpados se contrae. Se contrae el auricular de los párpados, cierra los ojos, pero la parte superior del saco lagrimal se distiende, ¿sí? No está presionando sobre el globo ocular. Esa distensión provoca una presión negativa que lleva la lágrima al saco lagrimal. ¿Qué quiere decir presión negativa? Una aspiradora funciona con presión negativa. Si yo soplo un globo, estoy dando presión positiva, ¿sí? Ok. La acción capilar y la gravedad juegan una parte importante también, ya lo decíamos. ¿Cuál es el rango de reemplazo lagrimal? 16% cada minuto. Pero no tenemos la misma lágrima todo el tiempo, se está reemplazando constantemente. Por eso les decía, esto es una buena pregunta para José Luis, que es el experto en lentes esclerales. ¿Qué pasa con esa no renovación que hay de la película lagrimal a lo largo de todo el día, ¿no? Dentro de ese tipo de lentes? Bueno, así. Y pues así está la dirección, ¿no? En que se mueve. Este es el ojo que Derecho. derecho, ¿no? Aquí está la cámara. Entonces, acuérdense que decíamos que el ojo tiene en forma de tijera, ¿no? Es la dirección que lleva el flujo de la lágrima para su desecho. La siguiente. Ok, y el drenaje va, las lágrimas se van a los puntos superior e inferior. Los puntos los tenemos en la parte nasal, ¿no? Superior e inferior, al canalículo inferior que lleva el saco lagrimal, que está por debajo de la piel, y de ahí va al ducto nasolagrimal. Y hay una función muy importante de la válvula de Hartner en la nariz, que es la que previene que se regrese, ¿sí? Que haya un flujo constante de la lágrima hacia la nariz, pero que no se regrese, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, fisiología de la cornea, vámonos muy rápido con esta parte. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos interesa saber de la fisiología corneal? La forma en que se aprovecha el oxígeno y cómo se mantiene la transparencia de la córnea, ¿sí? ¿Qué es importante? El agua. El agua llega y se va del ojo gracias a la permeabilidad endotelial, que es mayor que la permeabilidad epitelial. ¿Se acuerdan? El endotelio está en contacto con el humor acuoso, de ahí obtiene agua la córnea. Es más permeable el endotelio para el agua que el epitelio. ¿Qué quiere decir permeable? Que tiene una estructura con la suficiente porosidad para dejar pasar cierto tamaño de moléculas. Entonces, el endotelio es más permeable a la molécula del agua que el epitelio. El oxígeno, pues como la córnea es avascular, lo tenemos que obtener de la atmósfera. Y el dióxido de carbono, ¿qué es el dióxido de carbono? Es el producto de desecho del metabolismo. La permeabilidad al CO2 perdón, es 7 veces mayor a la permeabilidad al oxígeno. O sea, la molécula de CO2 pasa más fácil, 7 veces más fácil que la de oxígeno. La siguiente, ¿no? Ok, ¿qué otros elementos intervienen en la fisiología corneal? Los iones de sodio, que están presentes en el endotelio 100 veces más que en el epitelio.
La glucosa y aminoácidos, que son activos en el metabolismo, su peso y tamaño molecular son pobres indicadores de permeabilidad, quiere decir que son muy pequeños. Las moléculas asociadas pueden penetrar rápido, el pH afecta los niveles de disociación de las moléculas y la permeabilidad aparente. Ejemplo es la fluoresceína sódica, que tiene una absorción muy grande. ¿Sí? La molécula de la fluoresceína que nosotros ponemos para evaluar un lente de contacto rígido se filtra, se mete a la córnea más rápido de lo que se pensaba, ¿no? O sea, no es tan inofensiva como se cree. Okay. Permeabilidad epitelial es baja al sodio, relativamente baja a otras actividades asociadas. Relativamente impermeable al agua, ácido láctico. Vámonos más rápido. Comunicación. Bueno, ya decíamos, ¿no?, que debe haber unión entre las células. La siguiente. La siguiente, ¿no? La siguiente. La siguiente. Ok. Bueno. ¿Cómo llega el oxígeno a la córnea? Ya dijimos, ¿no? A través de la atmósfera. El oxígeno está disuelto en la atmósfera. Bueno, para los que están... Está muy claro, ¿no? No necesito señalarlo mucho. El oxígeno está en la atmósfera, pasa a través de la película lagrimal, cruza el epitelio, cruza el estroma, llega también por los vasos, una cantidad pequeña por los vasos sanguíneos que están cerca del limbo, ¿sí? Y pasa a través de la membrana de Efemer y el endotelio, ¿sí? También se puede obtener oxígeno del humor acuoso. Cuando nosotros cerramos los ojos en el sueño, las vías principales son los vasos del párpado y el poco aporte que da el humor acuoso. Ahorita vamos a ver en qué cantidad. ¿Qué cantidad de oxígeno hay en la superficie del epitelio? La atmósfera tiene una presión de oxígeno de 155 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la presión atmosférica es lo que ejerce en nosotros todos los componentes que hay en la atmósfera? No estamos en un espacio libre, estamos rodeados de muchos gases y partículas suspendidas. Esta presión que ejerce sobre nosotros se mide en milímetros de mercurio. La presión de oxígeno de este solo elemento para la córnea, cuando viene de la atmósfera, es de 155 milímetros de mercurio. Y en la superficie endotelial, es decir, la que viene del humor acuoso, es solo de 55 milímetros de mercurio. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Que esta presión es a nivel del mar. Entre mayor sea la altura sobre el nivel del mar que estemos, esta presión baja. Por eso les ponía el ejemplo hace rato cuando empezábamos de una persona que escala el monte más alto del mundo, está tan alto que el nivel de presión de oxígeno es menor. Seguramente, aunque para ellos es un problema muy importante, su córnea se dematiza. Es más importante el hecho de que el oxígeno no es suficiente para respirar, por eso llevan algunos tanques de oxígeno. Y por eso dan la noticia así grande de que subió, escaló el Monte Everest sin oxígeno. Es muy difícil, ¿no? Porque la presión de oxígeno a ese nivel es muy baja. ¿Ok? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque si estamos en un ambiente con una poca presión de oxígeno disponible para la superficie de la córnea, y nosotros ponemos un lente de contacto, vamos a poner una barrera, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para que esa barrera no sea tan perjudicial para la córnea? ¿Qué se nos ocurre? Que el lente sea, que transmita más oxígeno. Un DK más alto, ¿se acuerdan? Un DK más alto, ¿ok? Y ahorita vamos a ver lo que es un DK. Ok, bueno, ya lo vimos, es el dióxido de carbono.
Y bueno, aquí está más ejemplificado, ¿no? Ojo abierto, presión de 155 milímetros de mercurio, ¿está? Que viene de la atmósfera, del humor acuoso, 55 milímetros. ¿Sí? Y con los ojos cerrados, pues, el oxígeno viene más del humor acuoso. Ahora déjame contestarles. Bueno, buenos días. ¿Sí? Ajá. ¿Ya se pudo conectar? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que es muy fácil, nada más pongan la dirección de, mira, pon www.gotomeeting.com y te va a llevar a una página en inglés. Sí, .com. No, esa no va a entrar ahí. Mira, hazle como te digo. Ponle www.gotomeeting.com y te va a llevar a una página en inglés. En esta página en inglés buscas un botón que dice Join a Meeting. Le das ahí y ahí pones la cita y ya se mete directo. gotomeeting.com. Es una página, ahí debe estar en inglés. ¿Sí? Y ahí ves un botoncito arriba a la derecha que dice Join a Meeting. Dale ahí y ahí ya le pones el número de sesión que les pase, que les mande. Y ya debes de entrar ahí. ¿Listo? Cuando entres ahí, desconecta tu micrófono. Ok. Eso sí, las bocinas. Y ya, ahí va a estar, está bien. Ponle ahí tu nombre, o el nombre de tu mamá, y ya entramos. O el nombre que quieras, ponle ahí de lo que tú quieras. No, para identificar. ¿Ya entraron? ¿Ya me ves ahí? Hola. Ok, muy bien, dale. Pero me insistía mucho. Bueno, vamos a seguirle. Ok, entonces decíamos, ¿no? Que un lente de contacto es una barrera, ¿no? Para la entrada de oxígeno. Y aquí lo vemos. ¿Se acuerdan que la presión de 155 milímetros de mercurio equivale a un 20.9% del total de la atmósfera? ¿Sí? Ok. Y aquí está, ¿no? A nivel del epitelio, atmósfera, epitelio, o sea, globo ocular, ¿sí? A nivel del epitelio tenemos una oxigenación del 21%, ¿no? 20.9%, equivalente a 155 milímetros de mercurio. ¿Sí? Pasa la ventana de Bowman y bueno, obviamente va bajando la presión, pasa el estroma, pasa de Semer, llega a endotelio con una presión de 50 milímetros de mercurio.
¿sí? Baja. O sea, todo el oxígeno, la vía que sigue, va bajando su concentración. ¿De acuerdo? Pero ahora ponemos un lente de contacto. Aquí. ¿Sí? En el ejemplo no dice si es de mucha transmisibilidad o de poca transmisibilidad, simplemente ponemos una barrera ahí de paso de oxígeno que va disminuyendo, ¿no? Y seguimos la misma línea negra que habíamos seguido. Y al poner el lente de contacto, que es todo este espacio, porque el epitelio ya quedó detrás, ¿no? Medio ambiente, lente de contacto y epitelio. ¿Sí? Rápidamente baja el nivel de oxígeno hasta que llega al endotelio. Entonces nosotros le estamos colocando con el lente de contacto una barrera de entrada al oxígeno. Bueno, vamos a dejarlo ahí con lo del oxígeno y lente de contacto porque vamos a ver cómo resolverlo, ¿no? Porque es importante que nosotros resolvamos eso. ¿De qué forma? Pues escogiendo un lente de contacto que tenga las características necesarias para que el oxígeno llegue a la córnea, como si no hubiera lente. Ya hay lentes, que es lo mismo no traer lente que traer ese lente de contacto, ¿sí? Hay lentes que provocan menos edema corneal que el que se provoca cuando nos dormimos. Bueno, ¿sí? El domicilio de aquí es Avenida Álvaro Obregón, número 121, piso 9, Colonia Roma. Ajá, sí. Piso 9, Colonia Roma. Sí, bueno. Aunque no me pidan la receta de la cochinita pibil. Porque debe sí me tardo. Esa sí es más tardada. Bueno, les explicaba que normalmente cuando hay alguien más dando la clase yo estoy aquí en el lugar de Gloria. Y todo eso, a eso me dedico. A les dan instrucciones, porque pues, siempre hay alguien que se atora, ¿no? Para algunos es facilísimo, para otros es complicado. Así es esto. Bueno, lo complicado para mí es esto del metabolismo corneal. Ok, bueno. Aquí lo que vamos a ver es que hay dos vías principales. Aeróbica y anaeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Presencia de oxígeno y falta de oxígeno. Eso determina de qué forma va a metabolizar la córnea el nutriente principal, que es la glucosa. Ustedes saben que nosotros comemos para obtener energía. La glucosa es energía. La glucosa la metabolizamos. Cuando yo camino, pues mis músculos de mis piernas metabolizan la glucosa que yo me comí o que tengo almacenada aquí, ¿no? Sí, entonces hay que hacer ejercicio para no tener una acumulada glucosa, ¿no? En forma de grasa. La grasa abdominal es glucosa que no ha sido metabolizada, ¿no? Y por eso cuando dejamos de comer, pues igual la grasa, ¿no? Bueno, okay. ¿De dónde viene la glucosa para la energía corneal? Más o menos el 90% de la glucosa que utiliza la córnea viene del humor acuoso. Acuérdense, vía principal de oxígeno para la córnea, el medio ambiente, ¿no? Vía principal de glucosa para la córnea, el humor acuoso. Menos del 10% de la glucosa viene de los vasos sanguíneos que llegan al limbo y por la lágrima. Son vías en las que va muy poquitos nutrientes para la córnea. ¿Ok? ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto consume la córnea? De 30 a 90 microgramos por hora. Es muy poquito, ¿no? La córnea.
ahorita ustedes están consumiendo glucosa, el cerebro consume glucosa, el mantener el corazón latiendo consume glucosa, etcétera, ¿no? Ojalá consumiera tanto para no ser bueno, de este consumo, el 40 al 66% lo hace el epitelio. ¿Por qué? Porque es una capa que se regenera. Para esa regeneración tan grande, tan fácil que tiene, necesita energía, ¿sí? Entonces, el epitelio consume sustancia, es la única cosa, ¿no? ¿Tiene audio? Que no tiene audio. A ver qué les dicen los demás. Bueno, y decíamos, hay diferentes vías, ¿no? La vía aeróbica, y volvemos a las mitocondrias, ¿no? De la célula. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Las mitocondrias son la parte de la célula que se encarga del metabolismo de la glucosa y del aporte del oxígeno. ¿Ok? La siguiente. No, pero sepan, llegan bien ¿no? Bueno, ya son las 11. ¿Qué les parece si hacemos un receso? Igual aprovechamos para ver cómo están los que están conectados.